Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de este curso de formación online. Hoy vamos a hablar de la estandarización. Tenemos en nuestro índice primero las hojas estándar de operaciones, seguidamente pondremos un par de ejemplos cotidianos de esos que tanto os gustan, hablaremos de layout en planta con las células de producción en U y haremos un ejercicio de equilibrado de operarios. Y como hoy tenemos algo más de trabajo, sin más dilación, vamos a empezar. Tras la fase de análisis con las observaciones y un estudio de los datos de partida, estamos ya en la fase de diseño y queremos definir los procedimientos de los operarios. ¿Qué datos necesitamos? Pues toda esta relación de elementos. El takt time, el layout de la línea, del puesto, la secuencia del proceso, la lista de operaciones con sus tiempos. Esto último, insisto, lo habremos obtenido en las observaciones en planta que vimos en el vídeo anterior. Y con estos datos determinaremos el número de operarios y sus operaciones. Este ejercicio de asignación lo llamamos equilibrado. No solo vamos a crear este tipo de hojas para el proceso de producción, sino que también vamos a querer procedimientos estándar para arranques y fines de producción, cambios de turno, cambios de referencia, mantenimiento autónomo, autocontroles y orden y limpieza. Aquí ya ponemos explícitamente que se espera que un operario Lean sea capaz de realizar todas estas tareas, lo que implica formación y la voluntad corporativa de delegar estas funciones. Muy bien, aquí tenéis un ejemplo de hoja estándar. Este formato es un guión en bonito de cara a la galería que se puede colgar en el área de trabajo. Lo que interesa no es tanto esta representación como la secuencia de operaciones para cada trabajador. Como ya vimos, este ejercicio debería hacerse con los propios operarios. De acuerdo, ya veis que esto va de procedimientos. Vamos a poner un par de ejemplos muy básicos, nuevamente del mundo de la cocina, para sumergirnos un poco más en el submundo de la mejora de procesos. Vamos a preparar estos tres platos y la primera pregunta muy sencilla que os hago es ¿qué datos necesito? Algunos diréis, bueno, los ingredientes. Y obviamente el método. Tenemos que saber cómo hacerlo. Pero, ¿qué más nos falta? Pues necesitamos saber los tiempos de operación. También necesitamos saber si la operación es tiempo máquina o tiempo hombre. Y ya os pongo que para realmente optimizar el proceso habría que bajar al detalle de cada movimiento que realizamos. Cuando estéis en la cocina os podéis preguntar, por ejemplo, cuántas veces hay que ir hasta la nevera y abrirla. Si no tenemos método, ni, muy importante, la intención de minimizar esta operación de no valor añadido, seguro que abrimos y cerramos la nevera tranquilamente el doble de las veces que si aprovecháramos cada viaje para sacar más de un artículo, coger un artículo y devolver el anterior en el mismo viaje, no cometer errores, etc. Y como esta operación, todas las demás. Otro ejemplo. Partiendo de la base que los tres platos tienen ingredientes comunes, como mínimo sal y aceite, habría que pensar cuál es la forma más óptima de verter estos ingredientes con los mínimos movimientos. No vamos a entrar ahora al detalle, simplemente os propongo resolver este ejercicio más a alto nivel. Entonces, hacemos una pausa de unos segundos para parar el vídeo, pensar un poco y volvemos con la secuencia de operaciones. Pues el camino crítico lo marca la pasta. Debo empezar por ahí, calentar el agua y echar la pasta. Luego, aparte de remover cada X minutos, me puedo olvidar, ya que es un tiempo máquina. Me tengo que asegurar que la carne empiece a freír 5 minutos exactos después de que haya empezado a hervir la pasta. Periódicamente tendremos que voltear la carne, o sea que hay que estar pendiente. En un procedimiento óptimo determinaríamos cada cuánto hay que remover la pasta y voltear la carne, porque hacerlo más veces de las necesarias es despilfarro. Y por último, digamos en los ratos libres, pues iría preparando la ensalada. Fijaos que la ensalada es el entrante y sin embargo es el último plato que empiezo a preparar. El orden lógico no tiene por qué ser el más productivo, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo en este sentido. Ahora queremos preparar una taza caliente de leche con cacao soluble de una marca que no diremos el nombre, al menos de momento. Y aquí sí ya tenéis las operaciones un poco más detalladas. Entonces, partiendo de la base que ahora seguiremos la secuencia de operaciones lógica, de arriba a abajo, ¿cómo mejoraríais este proceso? Parad el vídeo, pensadlo y seguimos. Pues lo que habría que hacer es devolver la leche y el bote a su ubicación durante el tiempo de proceso del microondas. Esto se llama aprovechar los tiempos máquina. Nuevamente estamos desvirtuando un poco el proceso lógico que me llevaría a devolver los elementos justo después de utilizarlos, pero de hacerlo así perdería 10 segundos. ¿Qué más podemos hacer? Si analizamos los tiempos hombre, vemos que tenemos 50 segundos libres mientras el microondas va haciendo.
un tiempo que se debería aprovechar para algo, por ejemplo, para empezar a recoger la mesa. Cambiamos un poco de tercio, aquí vamos a hablar de layout. El Lean lo que plantea es primero colocar las personas, lo más cerca posible unas de otras, y las máquinas a su alrededor. Normalmente tendremos un pasillo central y dos hileras de máquinas enfrentadas, un extremo de los cuales a veces se cierra formando una U, como en la ilustración, donde tendríamos dos U's adyacentes. Esta distribución en planta nos interesa para minimizar desplazamientos, también para, en función de la demanda, ser capaces de alterar el número de personas sin que esto penalice demasiado la productividad. Y luego para permitir la separación hombre-máquina. La idea es que un operario pueda manejar más de una máquina y, según como den los tiempos, si se trata de una célula muy automatizada, incluso un solo operario podría llevar la célula completa. Alguien podría decir, pero bueno, entonces hace muchos desplazamientos. Y es cierto, pero mientras consiga no parar la máquina y producir a takt time, vamos bien. Vemos también que este layout permite separar producción de aprovisionamiento, optimiza la superficie ocupada y el área de trabajo adquiere una mayor lógica visual. A partir del tiempo de ciclo según la demanda, voy asignando operaciones según sus tiempos a operarios, hasta llegar al valor del tiempo de ciclo, repartiendo las cargas para que todos trabajen más o menos igual. Me saldrán un determinado número de personas y ya tengo mi procedimiento. Venga, pues vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de equilibrado de operarios. Pues aquí tenemos los datos, una serie de puestos de trabajo y de operaciones por puesto con sus tiempos. Tenemos también el takt time, 40 segundos, y un layout actual que ya se ve que es bastante desastroso. Vamos a suponer que solo hay una referencia de fabricación y que no hay tiempos adicionales de desplazamiento o carga y descarga. Todos los datos están en la tabla. Empezamos el ejercicio y pregunta: ¿en qué me tengo que fijar en primer lugar? Os vuelvo a dejar unos segundos para parar el vídeo y pensar la respuesta. Lo primero sería repasar los tiempos. En el caso de los tiempos hombre no hay problema, pero vemos que el tiempo máquina del puesto C es superior al takt time. Eso significa que voy a necesitar dos máquinas. ¿Se entiende? El layout ya os lo he puesto en la disposición habitual, siguiendo la secuencia del proceso. Ahora lo que nos falta es asignar las operaciones de la tabla a operarios. Recordad que las personas no tienen por qué seguir el orden lógico. Como siempre, 5 segundos y resolvemos el equilibrado en la diapositiva siguiente. Pues aquí tenemos una posibilidad. Cada color es un operario. El ejercicio está hecho bastante sencillito, de forma que los operarios siempre trabajan con máquinas adyacentes. Pero esto no tendría por qué ser así. Por ejemplo, el operario azul, según el layout, podría haberlo asociado en lugar de los puestos A y B, a los puestos A y H. En este caso, me interesaría que el puesto A estuviera más cerca del H, con lo que podríamos pensar en correr las máquinas de la hilera inferior un poco a la izquierda, aunque luego habría que ver si esto me conviene para minimizar desplazamientos de los otros operarios. Y nada más, aquí tenéis un cuadro resumen con la saturación de cada persona. Lo que vemos es que respecto al óptimo estamos perdiendo un total de 20 segundos, sumando los tiempos de los operarios 2, 3 y 5. Si perdiéramos más del takt time, es decir, más de 40 segundos, sería señal de que el equilibrado pues no lo hemos hecho demasiado bien. ¿Qué más podemos hacer aquí? Porque claro, esto no deja de ser un ejercicio bastante taylorista. ¿Solo con aportar un takt time ya estamos haciendo que esto sea lean? Pues un paso siguiente sería hacer que los puestos fueran rotativos, lo que serviría también para compensar las distintas saturaciones. Y un paso más allá, en la integración horizontal, sería que cada operario realizara el ciclo completo para una misma pieza. Esto es, que el operario 1 cogiera la pieza y empezara una rueda por toda la célula. Y 40 segundos después entraría el segundo operario a hacer la rueda con otra pieza. Y así los 5 operarios sucesivamente. Este método de la rueda, que es más lean, con ciclos tan cortos seguramente no tiene sentido. Pero si el takt time fueran minutos o horas, entonces casi seguro que sí, porque los segundos invertidos en desplazamiento serían mínimos comparados con el takt time. Y este funcionamiento tiene ventajas intrínsecas. Por ejemplo, la pieza solo pasa por una persona, que casi la puede firmar. Esto de cara a la trazabilidad pues tiene su impacto. Luego es un trabajo más variado, elimina las quejas de falta de calidad de los procesos anteriores porque los realiza uno mismo, etc. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado el tema de hoy y en el próximo vídeo seguiremos con más principios Lean. Un saludo para todos.